Tu piel, ligada al hueso, se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte, con ametralladoras doradas desde ti. La revolución ha sufrido mucho avalares, mucha oposición por parte de los Estados Unidos y todos los gobiernos derechistas, la revolución cubana. Sin embargo, lo que no ha logrado nunca bloquear es la cabeza, el intelecto. Lo primero que hizo la revolución cubana fue la gran campaña de alfabetización. Nosotros teníamos muchos analfabetos, muchos. Sin embargo, la campaña aquella que se realizó en el año 1961 barrió con el analfabetismo. Se logró incorporando muchachos muy jóvenes de 12, 13, 14 años. Solamente había que saber leer, escribir y tener disposición. Y ya lo mandaban de alfabetización, pues ya con su disposición lograba ir al campo a alfabetizar a los cubanos que no sabían leer y escribir. Y a partir de ahí, la revolución empezó a crear toda una serie de paradigmas que todavía tienen vigencia hoy. En Cuba no se dice cree, se dice lee. Para leer hace falta saber. Y además de eso, se empezaron a hacer ediciones de libros, se promovió la cultura, ediciones de libros muy baratos, muy populares. Tengo una amiga boliviana que estuvo un tiempo en Cuba y trajo 80 kilogramos de libros en el avión. Y yo le pregunté, ¿por qué compraste tanto? Y dice, pues es muy barato. Y entonces, además de eso, se hizo la industria del cine, de las artes, del ballet, del teatro, de pintura, y se empezó a fomentar. De 3, 4 universidades que tenía Cuba al triunfo de la revolución, la Universidad de La Habana, la de Santiago, la Marta Abreu en Santa Clara. Bueno, Cuba tiene más de 70, solamente en facultades de medicina tenemos, creo que son 16 facultades de medicina nacionalmente, algo así. Y graduamos más de 15.000 médicos anuales. De ellos hay 5.000 bolivianos que se han graduado en Cuba. Estos datos se los doy porque Cuba ha hecho todo lo posible, porque a pesar de que no tuviésemos muchos recursos económicos, el país no tiene grandes recursos y además tenemos bloqueo, que es lo peor. Sin embargo, los cubanos lo que sí hicieron fue estudiar, y estudiar mucho, y se dan mucha facilidad. Incluso a los trabajadores les pagan para que estudien, les pagan más para que puedan poder estudiar. Muchas. Cuba ha sido víctima de todas. A mí me preguntaron un día alrededor de la que le dicen ahora los golpes blandos, que está utilizando con más frecuencia el imperio, ¿no? Para cambiar sistemas, regímenes. Y yo le digo, bueno, Cuba tiene golpes blandos, golpes duros, golpes químicos, golpes económicos, diplomáticos, militares, terroristas, todos. Yo creo que con Cuba lo ensayaron todo. Y así quieren hacer con el resto de los países de América. Los golpes blandos están relacionados con que es una manera de debilitarlo a uno, destruirlo, y que aparentemente uno no se da cuenta. Esas son las revoluciones de colores, abogando por la paz. Pero por la paz, pero te tienes que entregar. Si no, te mato. Y eso es lo que nadie acepta. Y todos los que luchan por el bienestar, por la felicidad, por la independencia, saben que tienen que luchar contra ese tipo de golpes. Y nosotros seguimos de banderas al viento hasta enrumbar de nuevo este camino nuestro. A mediados de los 50 todavía la OEA jugaba un papel muy importante en América Latina. Acuérdense que estábamos nosotros con el marcatismo que se había instaurado en los Estados Unidos, las políticas anticomunistas y contra todos los movimientos progresistas de izquierda que existieran en América Latina, y realmente la América Latina no tenía mucha unidad, no tenía en aquel momento no existían movimientos revolucionarios serios, fuertes, políticamente estructurados, que pudieran llegar al poder. Tal vez Cuba fue uno de los primeros, tal vez. Ya había ocurrido una revolución agraria y minera aquí en Bolivia, que había tenido un efecto bastante positivo para su época, pero todavía era inconclusa, no se había hecho todo lo necesario. O sea, la burguesía seguía detentando el poder, los explotadores seguían siendo los dueños, existía la discriminación. Por eso le digo que no, en América Latina se vivía todavía la influencia muy poderosa, económica, militar y política de los Estados Unidos. Nosotros éramos realmente el traspatio de los Estados Unidos.
El periodo republicano mantuvo las formas de opresión hacia la mayoría de los pueblos originarios, y los nuevos explotados como los campesinos, obreros y mineros y en general todo el pueblo humilde. Pero contra esa explotación hubo resistencia en todos los pueblos de América Latina, como en la Revolución Mexicana o la de Cuba, Nicaragua y Chile, y actualmente en Venezuela y Bolivia. En el siglo XX, en nuestro país lo más importante fue la Revolución Nacional de 1952, que significó un importante desarrollo social, y en la década de los años 60 la participación del comandante Ernesto Che Guevara, que a pesar de la derrota militar de la guerrilla que comandó, fue despertando con claridad la conciencia social en Latinoamérica y el mundo, especialmente en los territorios populares de base. Pero el imperialismo yanqui crece en sus medidas contra los pueblos humildes, con estrategias mediáticas, culturales y religiosas, y en general oponiéndose a los logros de nuestros pueblos, por los avances logrados desde la Revolución Cubana y el ejemplo del comandante Ernesto Che Guevara hasta nuestros días. Con la toma de conciencia en las últimas décadas en Bolivia, avanza la resistencia antineoliberal del 2003 y se inicia el proceso de cambio con el compañero Evo Morales y la fuerza de la mayoría del pueblo, con un camino revolucionario hacia la conformación de una nueva sociedad socialista comunitaria. Yo tengo la impresión de que nosotros podemos competir mucho en deporte. Ahí sí, en fútbol tal vez tengamos alguna discrepancia, o en otros deportes, o en cultura. Ustedes tienen morenadas, tienen carnavales, en Oruro, tienen cosas bellísimas. En otros lugares nosotros también tenemos carnavales, y a nosotros nos gusta nuestra música y nuestros bailes, y a otros países también. En Brasil la samba, en México los mariachis, en fin. Ahí tenemos hay mucha diversidad, que lo que hace es enriquecer el continente. Y ahí es donde pudiéramos competir, en letras, en arte, en cultura, en deporte, pero por lo demás tenemos que tratarnos como somos, hermanos. Y además porque tenemos no solamente un origen común, es un origen de clase, pobre. ¿Quiénes fueron los colonizados? A nosotros nos descubrieron, entre comillas. Lo que hubo fue un encuentro de dos mundos, Europa con América. Pero ¿quiénes eran los explotados? ¿Quiénes son los que tuvieron que sufrir lo mayor? ¿Quién se enriqueció menos? ¿Quién pudo obtener menos provecho de esto? Por eso es que tanto nos unimos. Ojalá que se siga fomentando esa unión. Cuba aboga por eso. Lo aboga con la práctica. En Cuba estudian decenas de miles de latinoamericanos, estudian, becados. Y ojalá que todo lo que tengamos que hacer es mandar turistas, que la gente se conozca, que disfruten playa, que vengan los cubanos aquí al Salar de Uyuni o al Carnaval de Oruro a disfrutar las cosas lindas que tienen ustedes y así intercambiar. Eso es lo que tenemos que fomentar. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.